Hola, hoy vamos a hablar sobre generalidades de articulaciones. Esas articulaciones se van a clasificar, según el tejido que le estén componiendo, según el movimiento, poco, nulo o mucho movimiento que hagan, y según el eje de movimientos que tengan. Entonces, según el componente tenemos, en primer lugar, las articulaciones fibrosas. Esas fibrosas obviamente están dadas por tejido fibroso y como adicional son no móviles, es decir, son unas sin artrosis. Dentro de las articulaciones fibrosas sin artrosis, no móviles, tenemos una subclasificación en sindesmosis, en suturas y en gónfosis. Las sindesmosis, el típico ejemplo son las membranas interóseas. Por ejemplo, la que está entre tibia y peroné, entre cúbito y radio. Están uniendo fijamente, inmóvilmente a dos huesos largos en esta ocasión. Suturas, tenemos una subclasificación de suturas en serratas, planas y escamosas. Las suturas serratas, como su nombre lo dice, es una sutura en forma de cierre, en forma dentada, la sutura del cráneo, por ejemplo, la sutura coronal, la sutura sagital. Las planas no son lisas, ¿sí? Aquí vemos la mayoría de los huesos de la cara uniéndose de esta forma, y las escamosas que tienen un bisel, que es, por ejemplo, la temporoparietal, la temporooccipital, en forma de bisel. Estas son suturas. Y las gónfosis, que se refieren a lo que son las articulaciones alveolo-dental, es decir, en los alveolos de la maxilar inferior, de la mandíbula o de la maxila, se unen, ingresan las piezas dentales. ¿Sí? Entonces, como fibrosas tenemos sindesmosis, suturas y gónfosis. Las sindesmosis, que son las membranas interóseas, las suturas serratas, planas y escamosas, y las gónfosis, que es la típica, mejor dicho, la única, que es la alveolo-dental. Las fibrosas, las cartilaginosas. Las cartilaginosas son semimóviles. Cartílago, obviamente, ¿no? Son parcialmente móviles, son semimóviles, o también conocidos como anfiartrosis. Y aquí tenemos dos tipos principales: la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis, que a su vez la podemos subdividir en temporal y permanente. Temporal, por ejemplo, en lo que es, se da por una osificación endocondral. Ejemplo es el disco de crecimiento, que se encuentran en los huesos largos entre la epífisis y la diáfisis en la etapa de la niñez. Y las permanentes tenemos, por ejemplo, en la base del cráneo, en lo que es entre el peñasco y las alas mayores del esfenoides, uno de los lugares de una sincondrosis permanente que está dada por cartílago, una articulación semimóvil. Es
La otra, la más común quizás, la más conocida, sea la unión costo-esternal, ya sea de las verdaderas o de las falsas, ya sea por un cartílago único o a través de un cartílago común. Esas son articulaciones cartilaginosas permanentes. Y la otra que son las sínfisis. La sínfisis, que en alguna literatura está como una hemiartrosis. Por ejemplo, la más conocida, que es la sínfisis del pubis. ¿Sí? Finalmente tenemos las articulaciones sinoviales. Las sinoviales, que son las diartrosis, que son un gran movimiento. Y para hablar de articulaciones sinoviales, tenemos que hablar de la subclasificación de ellas. Entonces tenemos las tipo esferoideas o en artrosis, que también en alguna literatura las encuentran. Tienen que ver con una cavidad y con una cabeza que gire, que realice distintos tipos de movimientos. Son poliaxiales, poliaxiles. La articulación del hombro, de la cadera, son ejemplos de este tipo de articulaciones. Hacen todos los ejes de movimiento. La segunda son las articulaciones sinoviales planas. En estas tenemos que sus carillas articulares son planas. Por ejemplo, la más conocida, la acromioclavicular. Tercera tenemos de encaje recíproco o silla de montar. Encaje recíproco o en silla de montar. Estas son biaxiles en movimiento. Entonces es como una silla de montar, ¿no? Si la veo de lado sería así. Tiene una parte convexa, una parte convexa, una parte cóncava. Y si la viera de frente sería así. Una parte cóncava, una parte convexa y una parte cóncava igual. Entonces, si esta es la silla de montar, aquí estarían los piecitos del jinete, el perine del jinete, los estribos. ¿Sí? Pero aquí lo vería de lado. ¿Okay? Entonces, esta parte convexa que estoy viendo es esta parte de aquí. Ya tengo convexa, si pudiera hacerlo en 3D. Cóncava, convexa. Y se une con otro hueso que tenga una distribución exactamente contraria. Por eso es encaje recíproco. Entonces es la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo de la mano. El ejemplo común. Metacarpiana, primer dedo. La otra tenemos las condilias o elipsoideas. Las condilias o elipsoideas tienen que ver con un cóndilo. Por ejemplo, el cóndilo de la mandíbula. Bueno, se me hizo muy pronunciado esto. Ese sería el cóndilo de la mandíbula, que se encaja en la cavidad mandibular en este caso, ¿sí? Formando la articulación temporomandibular.
La otra tenemos en pivote, otrocoidea, que el ejemplo típico es la C1-C2. Aquí tengo proceso odontoideo de C2, tengo los cuerpos laterales de C1, las masas laterales y el arco anterior. Aquí en los procesos transversos de C2, ¿no? Los procesos transversos de C1. Este movimiento produce la articulación en pivote otrocoidea. Y finalmente la articulación en bisagra Hinglim o troclear. Este es trocoidea. Este es troclear, una troclea, que lo típico es la interfalángica. Es como una bisagra y una puerta. Se abre y se cierra. Entonces, sobre esto se produce el movimiento de flexión y extensión. Se acabó con eso. Hablar como generalidades. Entonces, sinoviales tenemos las esferoideas, las planas, las de encaje recíproco, las condilias, las de pivote, otrocoidea y las de bisagra gínglimo o troclear. Las cartilaginosas tenemos la sincondrosis y la sínfisis, y las fibrosas tenemos la sindesmosis, las suturas y las gónfosis. Para terminar, hablar de las sinoviales, que las características de una articulación sinovial se dan por los componentes que tienen. Tengo una cavidad, somos una esferoidea típica. Entonces primero tengo una membrana sinovial que está tapizando internamente toda la articulación, y tengo una membrana fibrosa que me recubre externamente formando la cápsula. ¿Sí? Formando la cápsula. Tengo internamente esto, tengo internamente esta sería la sinovial, membrana sinovial, y esta sería la membrana fibrosa que me formaría la cápsula. Tengo la cavidad, que es este espacio, y tengo aquí internamente el líquido sinovial. Estas membranas fibrosas se ponen gruesas al final, formando los tendones, o formando, los ligamentos, un engrosamiento formando los ligamentos que me sirven para fijar toda esta articulación, toda esta cápsula. Eso como generalidades de articulaciones. Espero les sirva.